Ah, ah. Aqui. Presidente. Não, não baixei. Eu tô achando estranho que não tem ninguém ainda no Zoom, porque já era pra ter gente. Me parece raro que no hay nadie en el Zoom. ¿Será que está funcionando? Porque mucha gente me dijo que estaría. Digo, porque acá estamos una hora adelante de Montreal, entonces sería, pero, Ahí está con no, no digo que capaz que ah, acá. Pará. eh, No sé, no lo probamos, ¿no? Pero está apagado. Ahora ah, está apagado, está prendido. sí, ya lo prendí. Ah, bueno. Y ahí está bien. Ujú. Porque no puede. ¿Por qué te lo puedo mover? Esto lo movemos si necesitamos. Sí. ¿Sabes qué? ¿Será que alguien intenta entrar en el link para ver si funciona? Voy a pedir para... Ulisses, você consegue entrar no link para ver se tá sem internet? Aí. Sí, pero ahí queda muy bajo. Hola, hola. Creo que puedes ¿Ya me subirlo igual escuchan también. bien? Sí. Sí, yo puedo subirlo. Não era para ter, tá pedindo? Ah, ok. Então, peraí. Ele está pedindo na contrasenha que não deveria. Ah, sim. Ah. E agora? Não tô conseguindo editar mais. Eu tinha botado 100, achei estranho. Nossa. Será que a gente compartilha a senha, né, com as pessoas? Mas essa aqui.
Eu vou postar no meu Instagram as pessoas. Sí, pueden entrar. Es que hay la contraseña que no debería haber, pero estoy compartiendo la contraseña en mi Instagram. Entonces, porque todo el mundo sabe que, ¿no? Que estaré compartiendo, entonces ahí estará bien. Listo. Porque ya no dejan editar. Ah, ya no puedes editarlo algo No. bien. Hi, Hans. It was not supposed to have a password. I'm so sorry about that. I actually set it up without a password. I don't know if it's because I am outside of Canada. I don't know. But I just shared with my Instagram stories too, and we are all set to go. Please, if you can also share about that, I would appreciate it. Thank you. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Son las 7:07, así que vamos a ir empezando. Tenemos hoy el placer de contar con un invitado que viene desde Canadá, Rodrigo de Alcántara. Bienvenido. Muchas gracias. En este momento yo voy a contarles un poquito cuál es dónde se inscribe el trabajo de Rodrigo. Es artista visual, cineasta, videasta y doctorando en Historia del Arte por la Universidad de Concordia en Montreal, en Canadá. Tiene un máster también en artes visuales por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y una licenciatura en artes plásticas por la Universidad de Brasilia, también en Brasil. Su investigación doctoral propone un enfoque histórico-revisionista transversal como respuesta a las urgencias del presente sociopolítico brasileño. Para ello selecciona un amplio abanico de obras de arte contemporáneo brasileño realizadas por artistas disidentes de los nuevos medios, que proponen releer, actualizar o subvertir el imaginario colonial vinculado a la historia oficial del país. Tenemos el agrado de contar con él porque nos visita en el marco de una residencia con el colectivo de artistas Amigues Imaginarias que la desarrollan esta residencia en el espacio de arte contemporáneo. Y este simposio forma parte justamente
de la programación vinculada a esta residencia. Ellos están trabajando en el espacio de arte contemporáneo, donde el 11 de julio inaugurará una muestra que permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias María. y los dejamos con... Muchas gracias. Voy a mostrar a ustedes también para el público, para que vean. Muchas gracias por tenerme acá. Es un placer muy grande estar acá hablando de disidencias sexuales, en una perspectiva sudaca, desde el sur para el sur. Y es ¿no? Una jornada muy, muy larga para llegarnos acá como educadores disidentes. Entonces, es siempre un placer poder compartir con un público también joven, con otros estudiantes. Me pasa como una película en mi mente también, cuando yo estaba ahí en la posición de ustedes, de estudiantes, y ahora poder enseñar es un privilegio muy grande. Yo agradezco mucho a las profesoras María José y Francesca por la oportunidad también, por el espacio y por todos los apoyadores, mi Departamento de Historia del Arte en Concordia, el Indigenous Futures Research Center, que está acá también acompañando a nuestro simposio, y su coordinador Hans Lohan Torres. Y también el colectivo que está acá conmigo de brasileños, que ya vivimos muchas historias juntos, estamos acá también creciendo siempre, acompañándose siempre juntos. Bueno, yo voy a empezar mi presentación sin más, ¿no? Introducciones. Yo quería también, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Un poco más alto? He aprendido esto y debería estar para... Sí, no está, ¿no? No, viste, hay algo que no está Uh. funcionando. Funcionaba perfecto hasta que empezaste, porque viste cómo son cosas. ¿Y? ¿Sí se escucha bien? Yo puedo también hablar un poco más alto, mi voz es alta, entonces no pasa nada. No, pero no pasa nada. De pronto, de pronto son las configuraciones del Zoom. Ah, Puede en ser, ese momento tenés razón. sí, puede ser, Tiene ¿no? que ver así, porque estaba funcionando lo más bien hasta que Sí, ustedes saben cómo, déjame ver. ahí en el sonido, en Es- el sonido. ¿verdad? Está saliendo. Siempre pasa, pero no pasa nada. Yo hablo sin el ¿Sí? micrófono, sí. Teníamos, ¿Me escucha, no? bueno, Bueno, sí, no pasa nada. entonces sacamos el micro, Eso, sacamos el micrófono. que no moleste. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Y empezamos. Mm, sí. Bueno, yo me llamo Rodrigo de Alcántara. Actualmente estoy enseñando también en el Departamento de Historia del Arte en Concordia University, allá en Montreal, que llamamos también Gyogyage. Yo siempre invito también al público que investiguen los territorios que estamos ocupando, las historias, ¿no? Las capas de historia que están detrás de los territorios que ocupamos también, que estén conscientes de eso, de estas historias y de los nombres indígenas también, de los pueblos indígenas que todavía siguen luchando en estos espacios. Yo voy a empezar mi clase, bueno, lo primero es contextualizar un poco qué es la Villa Ayala. ¿Ya escucharon sobre este término antes? ¿Sí? ¿Utilizan acá en Uruguay? ¿Algunas personas? Sí, algunas personas sí, ¿no? Sí. Entonces, para quien no conoce lo que es la Villa Ayala,
Es una nomenclatura, un término que es utilizado para pensar el territorio de las llamadas Américas a partir de una perspectiva indígena. Viene de los pueblos Cuna o Guna, que están actualmente en Panamá, Colombia. Y significa tierra de sangre vital o tierra en plena madurez. Y de hecho, hace parte de una idea de la maturidad de la tierra. Y ya la Via Yala ya es como la fase final de este proceso de la maturación de la tierra que vivimos. Y también tiene un sentido de conexión con los animales, con los demás seres vivos ¿no? que están en nuestro alrededor y principalmente los pájaros. Entonces, en este dibujo es muy común ver este dibujo como representación de Abya de los principales pájaros de cada región de las llamadas Américas. Y obvio, siempre que hablamos de una perspectiva de colonial, es importante también saber la historia de las instituciones, ¿no? Y que es un ejercicio constante también de nuestras mentes, de nuestros cuerpos o cuerpas, de deshacer estas dinámicas y lógicas que nos aprisionan muchas veces. Y como historiador de arte y como artistas, es importante también hacer como un cuestionamiento, ¿no? De los términos que utilizamos. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, estamos siempre escogiendo cuáles tipos de narrativas queremos decir, compartir para el mundo. Entonces, yo escojo mucho a Yala para nombrar lo que llamamos Américas como una decisión consciente, ¿no? De cambio de esta perspectiva que es eurocentrada. Y yo estoy empezando acá a dibujar este pensamiento porque después van a ver que será importante más adelante también para pensar las disidencias sexuales. Obvio, la concepción de las Américas viene de una idea de fantasías coloniales, ¿no? Es importante evitar anacronismos cuando pensamos eso, obvio, porque lo que hacemos hoy es lo que yo llamo de revisionismo histórico transversal, que es básicamente mirar hacia el pasado, pero con contenidos del presente, ¿no? Para también proyectar un futuro diferente de lo que estamos viviendo ahora. Para hacer este movimiento, de alguna manera jugamos con la linealidad de tiempo, que es una noción muy eurocéntrica también, que el tiempo es lineal, ¿no? Que seguimos siempre, hay siempre una... Ujú. ¿Qué? ¿Que hay que pedir permiso para qué? Compartir. Sí, Sí. ya está. ¿Pero qué dijo él? Que pidiera permiso para sacar fotografías. Ya. Estaba sacando el. Un momento, por favor. Me lo pidieron un par de personas. 5-2. Sí. Eso. 523752. Eso. Lo siento para quien está mirando desde el online. Tuvimos un problemita acá, pero ya está pasando. Bueno, entonces, a donde estaba era esta concepción de las fantasías coloniales. Entonces, en el pasado, no es común que miremos a la historia eurocéntrica desde una perspectiva fantasiosa, ¿no? No, generalmente miramos al eurocentrismo como si fuera la narrativa oficial de la historia. Pero de hecho, es una ficción también, ¿no? Fue un sistema ficcional que fue planteado por los colonizadores y no es tampoco como si ellos hubieran inventado las herramientas coloniales. En diversas partes del mundo ya existía la idea de diferencia, ¿no? Ah, ya existía la idea de diferencia, ya existía la idea de mestizaje, ya existía la idea de diversidad sexual, ya existía también la idea de esclavitud en varios pueblos, incluso no solamente en Europa, pero en el continente africano, ¿no? Algunos pueblos entre sí ya hacía también esta práctica.
Pero, ¿qué pasó acá entonces que se volvió esta fantasía colectiva que fue como un pacto que de repente se volvió la narrativa oficial que seguimos de alguna manera hasta hoy, ¿no? Esto pasó porque a través del colonialismo y de la corrida imperialista, se creó entonces un modelo hegemónico. Entonces, cuando hablamos de hegemonía, es un modelo rígido que debe ser seguido como un conjunto de leyes, un conjunto de normas, que pasa a ser como la narrativa oficial, que pasa a ser un patrón que debe ser seguido por todos los pueblos en el mundo. Entonces, esto fue la faz más terrible del colonialismo, obvio, y todos sus sistemas de genocidio, de extractivismo que conocemos, para justificar esta empresa colonial y este modo de pensar que justifica la dominación de un pueblo y de una cultura hacia las demás, ¿no? Y entonces pasa a ser una fantasía que todos siguen, ¿no? Que todo el mundo pasa a seguir. Y obvio, y es interesante también pensar que en esta época vivíamos en un modelo de varias mitologías indígenas también, ¿no? Entonces, las fantasías coloniales son parte de un pensamiento mitológico europeo también, que se nombra como el colonizador, que se nombra como el poseedor, ¿no? De las demás partes del mundo y de los demás modos de vida y pasan a borrar los demás modos de vida como siendo modos que no son más válidos, legítimos para la existencia humana. Para hacer eso, no solamente transfieren este tipo de pensamiento para la naturaleza, también dividen la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, mitologías como que las vimos de Abya Yala no hacía más sentido, de una integración con los pájaros, de una integración con los otros animales, y todo es parte de un gran organismo vivo, sino que los humanos pasan a ser el centro del mundo. Y no solamente los humanos, sino los hombres, ¿no? Entonces, la idea de historia, la etimología de la historia viene de una idea de una historia contada por hombres, de la perspectiva masculinista y de la perspectiva que también pone todos los demás en una instancia opresiva, oprimida, de hecho. Y eso va a valer también para no solamente las mujeres, ¿no? Que van a ocupar entonces espacios de poder cada vez menos significantes en la sociedad, sino que también las personas, las travestis, las maricas, las lesbianas, todas las disidencias sexuales, que antes tenían roles muy importantes en muchas sociedades. Las mitologías indígenas muchas veces abarcaban también esta diversidad y eran muy arraigadas en esta relación con la naturaleza. Y las mitologías de los colonos en la exotización de todo lo que no es europeo y el extractivismo. Y acá yo traje algunas imágenes de estas fantasías coloniales. Entonces no podemos olvidarnos que es una época a donde no se hay una comprensión del mundo como lo tenemos hoy. O sea, en términos de geografía, estaban expandiendo sus horizontes, ¿no? Las sociedades distintas. Y las mitologías se mezclaban con la realidad, ¿no? Entonces, para irse hacia otro continente, se echaban a los mares y a otros territorios desconocidos. Y ahí se creaban también fantasías que mezclaban esas concepciones estereotipadas con la realidad también, como acá tenemos como un ejemplo de una mitología brasileña que se representa como si fuera una escena real del monstruo de San Vicente. Y también los monstruos del mar, ¿no? Que también eran dibujados ah, como si fueran fuentes históricos legítimos también, mezclados con las crónicas de los colonos. Y también una imagen de ¿cómo se llama en español eso? ¿Un pereza? Sí, un bicho pereza, un pereza y un perezoso. ¿Y qué hay de raro acá? ¿Qué les parece? Gigante, ¿no? La escala muy poco naturalista, muy poco real.
los niños están aquí como menores que la cabeza del perezoso, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a contextualizar este hecho, ¿no? De la construcción de estas fantasías y cómo también finalmente a los pocos las sociedades empezaron a incorporar estas fantasías en sus realidades, incluso que las diferencias, ¿no? Y el prejuicio, todo eso fue construido por este proyecto. Y para pensar una mirada decolonial, un gesto muy importante es desmitificar la racionalización imperialista, ¿no? Que nada más es que la idea que hay un pueblo más civilizado, que es el pueblo europeo, y que tenemos que siempre mirar hacia el europeo para que sea el modelo correcto de la civilización humana. Ah, y cuando estudiamos generalmente la historia anterior a la colonialidad, no hacemos esta comparación de imágenes de fuentes históricos. Yo quiero acá hacer este ejercicio con ustedes de analizar visualmente distintas arquitecturas de pueblos, de sociedades que estaban juntas ahí en esta época. Entonces yo traje del siglo XVIII esa arquitectura de Escocia en Europa y estas arquitecturas en Brasil anteriores del siglo XVI, ¿no? O sea, algunos siglos antes y ellas son muy semejantes, ¿no? O sea, en términos de estructura arquitectónica y de cómo la gente se abrigaba del frío y organizaban sus guerras y sus gestiones agrícolas, todo eso no era tan distinto, ¿no? Entonces, generalmente cuando miramos hacia esta época, estudiamos cómo Europa fuera el centro del mundo y como si Europa fuera mucho más desarrollada, pero no estudiamos los pueblitos de Europa, no vemos la arquitectura, o sea, no vemos con complejidad, no complejificamos eso, ¿no? Ah, y acá yo traje un otro ejemplo en términos de esta grandiosidad arquitectónica que también pensamos hacia la Europa. Entonces, generalmente cuando miramos la época medieval, miramos algo más así, ¿no? Acá este es un ejemplo también del siglo XVI y en Alemania, no, en Estocolmo, lo siento. Y también este tipo de iluminura medieval, que también es como en los estudios de historia de arte lo miramos también como algo mucho más avanzado, ¿no? Como mucho más detallado que culturas indígenas, generalmente. Y yo quiero desmitificar eso, que esto es la racionalización imperialista, ¿no? Pensar que siempre a una cultura es inferior a la europea. Y yo traje acá ejemplos de culturas indígenas de Norteamérica, ¿no? Que llamamos Norteamérica ahora, de los mexica, aztecas, nahua, que tenían también sistemas súper complejos de iconografías visuales que comentaban sus culturas y de rituales de varias capas sociales también que pasaban y que mujeres tenían roles de lideranza también. Habían una integración muy fuerte entre los dioses y la vida cotidiana, ¿no? Y esta representación. Habían los códices, ¿no? Esto es un ejemplo de un códex. ¿Ya habían visto eso? Como códices, sí. Y los códices en general estaban en los mayas, ¿no? Y incas y aztecas, pero tampoco sabemos más al sur si no había tampoco algunos documentos también semejantes, ¿no? Pero que se perdieron con el proceso de colonización y también porque el clima es más húmedo en muchas áreas de abajo, ¿no? De los trópicos, entonces es más difícil preservar algunas culturas materiales y visuales indígenas antiguas. Pero vemos que la estructura también arquitectónica es muy compleja y desarrollada con canales de agua, con distribución también agricultural y todo pensado también en relación a clases sociales. Eso también es importante porque eso rompe con una dicotomía también
Porque con el pensamiento de colonial también es muy fácil que haya un pensamiento binario, ¿no? Que es como todo también que es europeo es malo y todo que no es europeo es bueno. Y eso no es verdad, ¿no? O sea, en las diversas sociedades y civilizaciones humanas existía también prácticas súper violentas, guerras, prejuicio, como dije, ¿no? Eso no fue inventado por la empresa colonial, sino que la empresa colonial y la racionalización imperialista instrumentaron todo estas herramientas deshumanas que ya existían para aplicar un modelo único de opresión y de dominación. ¿Alguna duda que ya quieran? ¿Todo bien? Bueno, y como parte de este proyecto, eligieron el cristianismo, ¿no? Como una herramienta ideológica. Entonces hubo una distorsión del cristianismo que es real, también como una excusa para dominación. Y en estos procesos, la sexualidad y el género plural fueron también borrados, ¿no? De las historias oficiales de las sociedades. Esto, o sea, hay un gran problema del discurso occidental también reciente, que es asociar la idea de diversidad sexual con una agenda moderna. Y eso también incluso es muy común en partes que fueron colonizadas, como Latinoamérica y el continente africano, que cuando estamos en estos territorios hoy, se piensa que esta idea vino del occidente, que esta idea fue una exportación de Grecia, de los bacanales, de la sodomía que existía en Europa, y eso fue también parte del proceso de colonización y que vino con la colonización y que eso no existía en los pueblos indígenas y que eso no existía en los varios pueblos que fueron dominados, que fueron nombrados también como indios, que de hecho la idea de indio también es un concepto de alteridad, de crear un otro, pero al fin son varias civilizaciones, ¿no? Que fueron nombradas por el europeo, pero que ya existían con su diversidad cultural. Y vamos entonces a empezar a navegar más hacia esta discusión sobre género y sexualidad y cómo estas nociones fueron muy impactadas por el colonialismo, ¿no? Y por este modelo que estamos cuestionando acá. Las sociedades precoloniales tenían diversas concepciones de la sexualidad de género y reconocían a menudo un espectro de identidades más allá de las categorías binarias, ¿no? Entonces pensaba muy en la fluidez de género, había una variabilidad cultural, entonces cada rol en varias, o sea, eso era muy distinto en cada parte del mundo también, en cada continente. La idea misma de la nación vino con el colonialismo, entonces no habían territorios de la manera que pensamos hoy. El mapa no era dividido como, ¿no? Como concebimos hoy. Todo era muy más fluido. O sea, la propia relación del humano con su territorio era más fluido. Había muchas comunidades nómadas también, ¿no? Y que tenían una relación de su sexualidad con esta fluidez del territorio también. Y habían roles espirituales y culturales específicos para las identidades diversas de género. Entonces, en muchas sociedades antiguas, nosotros, personas queer, personas disidentes, ocupábamos espacios de consejeros, de ser, ¿no? De las personas más nobles, de los líderes. Éramos oráculos también, porque generalmente tenemos una sensibilidad mayor sobre el mundo. Entonces también en estas épocas ocupábamos esos espacios de estimular esta sensibilidad hacia el mundo, para traer estos conocimientos para la sociedad, para contribuir para nuestras sociedades. Em, y había en muchos de esos contextos un respeto y aceptación, ¿no? En muchas culturas indígenas principalmente. Vamos a ver más de estos términos que no son heteronormativos. Y obvio que
eso es implícito, pero es importante también recordar que la idea de queerness, ¿no? De queer, también de disidencia sexual, de heteronormatividad, todos esos conceptos, cisgeneridad también, son conceptos modernos, ¿no? Entonces, en esta época que estamos acá hablando, no habían estos términos, eran otros términos específicos de cada cultura también, para designar a eso. Y no éramos marginadas, no éramos estigmatizadas, ¿no? En estos contextos. Con el impacto colonial y principalmente con la imposición de leyes, ¿no? De religiones, ideologías coloniales, a menudo eh, eso condujo a la eliminación de esa pluralidad. Y lo siento por mi español que a veces se enreda un poquito, porque es la primera clase, de hecho, que yo hago en español. Entonces, a veces va a pasar que voy a hablar, no será tan fluido. Entonces, acá yo traje algunas reflexiones por la investigadora dominicana, Yuderquis Espinosa Miñoso, para entender cómo nos convertimos en estos agentes de la razón imperialista, que es necesario identificar la genealogía de las prácticas y los sentidos del presente que nos permite evidenciarla. Entonces, estos son los puntos principales que ella trae también en comentario con otros pensadores importantes sobre esta cuestionación, no, cuestionamiento de la razón imperialista. El primer es la forma que se conjuga una historia de impugnación y desestimación a los sentidos de verdad y justicia presentes en toda comunidad, ¿no? La segunda es la violencia epistémica y material a la que diversos pueblos y culturas han sido sometidos por la expansión y coerción colonial. Después, las formas de asimilación, reinterpretación y adaptación de significados culturales sobre los orígenes y tradiciones comunitarias sociales y la reconfiguración de la organización social dentro del sistema colonial moderno de género. Y la imposición de categorías de clasificación social como raza, género y sexo. La universalización de la sexualidad como base ontológica del sujeto. Entonces, todo, o sea, con este modelo que fue impugnado, se volvió muy importante la noción de género y de sexo para la existencia humana, ¿no? Para pensar el sujeto moderno. Entonces, la idea misma del sujeto moderno es una idea que pasa por la construcción del discurso nacionalista. ¿Y quién va a ser la persona que estará en cargo de ser este sujeto moderno? Está muy complejo, ¿no? Estoy muy académico. Pero, pero la idea de moderno, de moderno, ¿no? De sujeto moderno, entonces va a elegir en muchas partes de la Via Yala, ¿no? Como después de la colonización, a un sujeto moderno que es mestizo, blanco, ¿no? Y la idea de mestizaje es categórica también, entonces se van a crear las castas, ¿no? Los sistemas de castas y el arte también contribuye mucho para esta categorización, para esta perpetuación de la división y de la racialización de las personas que ahora van a ser parte de la sociedad moderna a partir de la colonización, ¿no? Entonces todo eso viene junto. Todos los prejuicios vienen junto. Entonces la racialización está totalmente conectada con la idea de prejuicio sexual, prejuicio a las mujeres también, de disminuir a las mujeres. Todo eso fue un modelo que vino junto, ¿no? Con la razón imperialista. Y esta idea de un retorno ontológico, ¿no? ¿Qué es eso? La ontología es como este mito que hay un punto de regreso. Es una visión muy purista de identidad, ¿no? Entonces, este modelo también fue fundamental para hacer crear para hacer borrar también las identidades otras, ¿no? Las identidades afrodiaspóricas, las identidades indígenas, en el proceso de creación del sujeto moderno en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a privilegiar un resultado de la blanquitud como la identidad del sujeto, ¿no? Fue un modelo muy pensado
Y eso se llama también pensamiento eugénico, que es un pensamiento de superioridad racial. Entonces, todo eso fue creado ahí en este momento, ¿no? Fue desarrollado, mejor dicho, por la razón imperialista. Yo traje algunos puntos también de reflexión por la autora nigeriana Oyeronke Oyeyumi, que habla mucho de la colonización por la mirada, ¿no? Y cómo esto también fue parte del proceso de diferencia. El pensamiento occidental suele privilegiar las explicaciones biológicas. Ella acá también hace un comentario muy conectado a Spinoza también, a Miñoso, la anterior. Y también no solamente eso, pero un concepto de generación, ¿no? Entonces empiezan a impugnar que todo lo que no es este modelo que debe ser seguido, colonialista patriarcal, pasa a ser una degeneración, pasa a ser algo que no es humano, no es aceptado, que no es natural, no es normal, no es biológico, ¿no? Y si no es una degeneración que es explicada como un desvío científico, ¿no? Y ahí biológico, como moral, ¿no? Una desviación moral, muy conectado también al pensamiento cristiano distorsionado. Am, y el cuerpo es como esta base fundamental para a donde pasa esta construcción, ¿no? De lo que es correcto, de lo que no es correcto, y la mirada diferenciadora, la mirada del género. Y algo muy importante también es que en esta construcción de la razón imperialista se pierde una capacidad más sensorial del humano, ¿no? Porque en muchas de las civilizaciones anteriores al colonialismo ah, existía una sensorialidad, el cuerpo estaba también integrado con la vida y la razón occidental pasa a priorizar la mente y la mente es lo que más importa en la vida humana y los otros conocimientos que tenemos no son tan relevantes como el conocimiento intelectualizado. Entonces, o sea, el conocimiento del cuerpo como el baile, ¿no? El baile es un conocimiento, ¿no? No es todo el mundo que puede bailar, ¿no? La creatividad, ¿no? O sea, ser una persona creativa, mirar el mundo con creatividad, expresar esta creatividad ah, de una manera que no es intelectualizada, también fue menos priorizado, ¿no? Y cocinar, los conocimientos de hierbas, ¿no? La medicina tradicional, que no es occidental, todo eso fue entonces asociado también a brujería, a personas que estaban haciendo hechizos que deberían ser persecucionadas, perseguidas, perseguidas. Ah, Eso todo pasó ahí. Un problemón, ¿no? Un problema, un problema muy grande que todavía lidiamos hasta hoy en día. Entonces, estos grupos que fueron entonces considerados el otro, ¿no? Los diferentes, y las minorías que hoy en día hablamos. ¿Por qué hablamos de minorías? Cuando, por ejemplo, muchas veces las mujeres son la mayoría o las personas afrodiaspóricas, como en Brasil, son la mayoría, pero todavía utilizamos el término minoría. ¿Por qué eso? ¿Mm? Sí, porque son minorías de derechos, ¿no? Decimos que son las minorías porque tienen menos derechos en este sistema que fue creado, ¿no? Entonces las mujeres, los pueblos colonizados, judíos, africanos pobres, fueron vistos como corporales, ¿no? Entonces fueron echados para la categoría de personas que no pueden ocupar el intelectual, la intelectualización del sujeto, y guiadas por el instinto, por la razón. Y eso también fue muy fuerte por los tipos de rituales, ceremonias que existían, ¿no? Que eran orquestadas por los pueblos que fueron colonizados y mujeres en lideranza también, por ejemplo. Y la categoría misma de género hombre y mujer, ¿no?
que antes fueron siempre muy dinámicas. Hay muchas sociedades africanas, por ejemplo, en el continente africano, en que la mujer no necesariamente estaba en una posición de lideranza, pero a veces estaba, o sea, tenía una función muy específica en un ritual o en enseñar para los niños, en estar también en la agricultura. Entonces, y, o sea, tenían en algunas capas sociales más poder que los hombres, o los hombres, o ni siquiera se designaban a partir de su género, o sea, eso no era importante a veces, ¿no? Ah, entonces hubo la idea de género como una construcción social, histórica y cultural. Y cuando pensamos en eso, es interesante pensar que no existía género en absoluto en algunas de estas sociedades, que eso no era importante, no era un valor, eso no iba a decir ah, quién eres para esta sociedad, ¿no? Y ella habla también de algo que me parece muy interesante, que es la diferencia entre visión del mundo y sentido del mundo. Entonces, para muchas comunidades del continente africano precoloniales, se pensaba no en visión, pero sino en un sentido del mundo. Entonces, todos los demás sentidos eran importantes para la experiencia de la vida, no solamente la mirada. Y ella asocia la racialización como este punto de articulación mayor de la mirada colonial, ¿no? Porque es a donde se crea la diferencia. Cuando uno mira al otro, es el gesto que diferencia y que racializa. Y el arte cumplió este papel también, ¿no? A través de la visualidad, porque la mayoría de nosotros somos personas que aprenden con el visual, somos ah, guiados por el visual. Y por mucho tiempo no éramos sociedades que eran letradas, alfabetizadas, ¿no? Entonces sí enseñaba por las imágenes, a través de las imágenes. Y eso que estamos discutiendo se designa como determinismo biológico, que es pensar que todo que tiene que ver con género está conectado a la biología y no a otras partes más complejas del ser humano, que, no, que están mucho más allá del cuerpo también, ¿no? Ah, ¿Están acompañados? Sí. Bueno. Entonces yo aquí quiero empezar a introducir también algunos ejemplos de arte contemporáneo. Este artista es un artista mexicano contemporáneo que se llama Félix Deón. Son acuarelas muy recientes de 2022, en que acá está explorando la idea de Hoxúa, que en la antigua cultura nahua o azteca, a los Hoxúa, que significa dueño de las flores, era el nombre que se daba para las personas que hoy llamamos como queer, ¿no? Pero principalmente personas que al nacer eran vistas como el género masculino, pero que designaban otras funciones a lo largo de la vida y también se identificaban como algo entre, ¿no? Entre femenino y masculino, que no estaban necesariamente interesadas en definirse como una cosa u otra. Entonces, acá es importante pensar este tipo de imagen porque es un rescate ancestral de esta diversidad sexual en la cultura mexica, ¿no? Mexica o que llamamos hoy México. Y también la celebración de estos ancestrales queer, ¿no? Y como que sí existían matrimonios, como podemos ver acá, esta representación muy bella de un matrimonio entre dos Hoxúa, ¿no? Y un respeto de la sociedad para estas personas, o sea, no había una diferencia, ¿no? De esta diversidad sexual para las personas que eran designadas como hombres y mujeres. Y este tipo de arte contemporáneo es bonito, es muy potente también porque nos ayuda a proyectar estos tipos de visiones ancestrales para el futuro también, ¿no? Pensar como una proyección de futuro más sana, más saludable, fuera de una gramática de dolor, de sufrimiento que es tan presente también para las identidades disidentes.
Acá yo traje también este ejemplo de un códex, del Códex Florentino del siglo XVI. Y claro, en Nuevo México en esta época lo que pasó fue que los códices empezaron también a incorporar elementos occidentales de los españoles en este caso, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo ya es como una mezcla de una iconografía mexicana jugada con española. Estos iconocitos no son penes, parecen penes, pero no son. Los dibujitos acá mirando hacia los chicos no son penes, sino que son iconos de habla. Están hablando, entonces es un signo de que están teniendo una conversación. Pero vemos también de nuevo el símbolo de la flor, ¿no? Entonces este símbolo de la flor y como flores grandiosas entre dos hombres, ¿no? Personas que eran designadas como hombres al nacer, en esta época era muy asociada a los Hoxúa, ¿no? Y yo traje esta reflexión también que es frecuente al evaluar evaluar peligros o predecir posibilidades futuras que bajo el ambiguo concepto de queer se extrapolen o solapen meros problemas de traducción literal de una palabra, conflictos en la producción de conocimiento norte-sur o la delimitación de prácticas políticas locales, ¿no? Entonces, solamente una vez más un recuerdo que estoy utilizando queer, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Son designaciones de la época que no son las mismas designaciones que hoy utilizamos. Y también algo que me parece muy importante pensar es como en muchas de estas sociedades indígenas no había una separación tan fuerte entre las travestis, las transexuales, las lesbianas y las maricas. O sea, éramos más unidos que hoy en día, ¿no? Que hoy en día está separándose mucho. Y esto también me parece que es un movimiento muy occidental, ah, sí, como sobre categorización de todo. Y cada vez más tenemos más categorías y más segregación. Esto también es un proyecto que viene del occidente, que es hecho para desarticular las disidencias también, porque cuanto más estamos separadas, menos fuerza tenemos como colectividad, como una comunidad que puede hacer una diferencia. Y acá yo traje un ejemplo lesbiano, porque también es más raro, ¿no? Que veamos representaciones indígenas lesbianas cuando estudiamos la iconografía indígena precolonial. Son ejemplos de tolitas que generalmente este tipo de escultura es de Ecuador, ¿no? Son esculturas de culturas ecuatorianas y generalmente vemos muchas parejas heterosexuales. Ellos hacían como toda una iconografía también de género. Entonces, cuando busquen a tolitas van a ver que hay como la tolita de hombre, la tolita de mujer y luego la pareja heterosexual. Y también hay este ejemplo de pareja lesbiano que por mucho tiempo, por una mirada también occidentalizante, se decían hermanas gemelas o siamesas, ah, mientras que cuando era la pareja heterosexual se decía una pareja heterosexual, pero para un mismo tipo de iconografía, ¿no? Entonces era muy común porque, obvio, como dije a ustedes, la idea misma de historia por mucho tiempo fue ah, dichada por la visión colonizadora, la visión patriarcalista, ¿no? Entonces, para pensar hoy en día cómo hacer justicia, cómo pensar en imaginación social y también una idea de imaginación radical para el futuro, para las disidencias, que es algo que me interesa mucho, tanto en mi práctica artística como de investigación teórica. Yo estoy estudiando en mi doctorado principalmente la civilización Tupinambá, que era la mayor civilización indígena brasileña anterior a la empresa colonial. Y
también sus legados disidentes, ¿no? Entonces, yo pienso cómo van a ver esta idea de disidencia sexual a partir del pueblo Tupinambá. Pero no solamente el pueblo Tupinambá, pero sino que, como estamos viendo, muchas de esas civilizaciones tenían una idea de transancestralidad, ¿no? Entonces, que es una noción de vínculos ancestrales, puede ser más allá de las identidades de género y disidencia sexual también, pero acabo de enfocarme en eso. Mejor dicho, la transancestralidad es como una noción de conexión ancestral más allá de vínculos genealógicos. Genealógicos. ¿No? Entonces, más allá de la sangre, ¿no? Y eso es algo muy presente tanto en las visiones indígenas como en las visiones queer, porque pensamos en el concepto de familia más allá de la sangre, ¿no? Construimos nuestras familias por caminos que no son necesariamente el genealógico. Eh, pero también como yo empecé la habla, el concepto de Abya Yala, ¿no? También es eso. O sea, para mí, Abya Yala es un modelo transancestral también, porque es un modelo que nos lleva a pensar que la tierra, los pájaros, los animales, todo este organismo vivo que es la tierra, también son nuestros ancestrales, ¿no? Entonces, es interesante pensar que es un modelo de imaginación radical para muchas de las disidencias, no solamente para la diversidad sexual, pero si pensamos en el indigenismo, también es un modelo indigenista para pensar el mundo, ¿no? En Brasil, tenemos ejemplos de muchas culturas, no solamente la Tupinambá, como mencioné, pero en las Ticuna, Guaycurús, Guaraníes, Craó, Cajiao, Javaé y muchas otras, am, que tenemos como pruebas que ya siempre hubo diversidad sexual, ¿no? Y en la Isla Tortuga es otro modelo transancestral, territorial y cosmológico, ¿no? Entonces, ¿ya escucharon este término, Isla Tortuga, Turtle Island? En Norteamérica, ¿no? Que llamamos Norteamérica, en la parte norte de Abya Ah, usamos mucho este término, que es la isla Tortuga, que es pensar en la parte norte de los territorios como una tortuguita. Entonces, es una mitología que la tortuga es un animal. Probablemente ya vieron esta imagen de una tortuga cargando el mundo, ¿no? Entonces, esa es la idea es la cosmología y cosmovisión del norte indígena para pensar esta integración territorial, cosmogónica, cosmológica, con los ancestros, con la tierra. Entonces, en la isla Tortuga hay mucho la idea de dos espíritus, true spirits, ¿no? Que es muy parecida a Hoxua, que vimos en México también está en el norte, ¿no? Y tenemos en algunas culturas como las Diné, Lakota y Ojibwe. Tenemos también el ejemplo de las muchas zapotecas mexicanas, ¿no? Que todavía existen, las muchas, que son travestis y mujeres transexuales, que también siempre estuvieron incorporadas en las ceremonias tradicionales de algunos pueblitos mexicanos. Las fafafines de Samoa, incluso las fafafines de Samoa, hoy en día también siguen haciendo un rol muy importante en la sociedad de Samoa, que son vistas como las personas que deben enseñar a los niños. Están siempre con los niños, porque son las personas que tienen la visión de los dos géneros. Entonces, para ellos es como, son las personas ideales para enseñar, porque tienen la capacidad de mirar el mundo desde los dos polos. Las giras de la India, los mapuches de Popilan, entre otros. Entonces, los mapuches de Popilan son muy interesantes también. Es una comunidad también de personas queer que se juntaron de herencia mapuche para pensar sus identidades sexuales y de género a partir del concepto de Popilan.
que es un concepto tradicional también mapuche, ah, que piensa como la integración con los vulcanes y la comparación de los vulcanes con la disidencia sexual, que es como los vulcanes se quedan por mucho tiempo, por siglos adormecidos y luego explotan. Entonces, para ellos es como una visión parecida de lo que pasa con la articulación de, de las comunidades de diversidad sexual, que por mucho tiempo también estuvieron adormecidas, silenciadas y ahora están explotando de nuevo, ¿no? Y bueno, y en muchas de estas cosmovisiones indígenas, los individuos masculinos, femeninos y a veces intersexuales combinan actividades tanto de hombres como de mujeres con rasgos propios de su condición de personas de dos espíritus, ¿no? Ah, y como dije, esto también está vinculado con esta idea de parentesco con la naturaleza. Las historias de diversidad sexual relatadas anteriormente nos invitan a reconsiderar las cartografías asumidas de la modernidad en se desacreditan las nociones de periferias naturales aisladas de la modernidad global y arraigadas en los procesos coloniales de la Amazonía, no están tan desvinculadas de las dinámicas globales y es una tierra sin historia sexual. Y ni siquiera, esto está mal, ni es una tierra sin historia sexual. Del mismo modo, las narrativas que postulan la liberación sexual como un fenómeno moderno y occidental necesitan ser replanteadas. Esto es un texto también, es una parte de un texto de Manuela Pic y Josie Ticuna. Ah, como mencioné anteriormente, arriba en Brasil, las ticunas es un pueblo indígena que es muy común matrimonios lesbianos. Entonces, Josie Ticuna habla mucho sobre eso, es una mujer lesbiana ticuna. Am, y habla mucho de la Amazonía, ¿no? De este territorio de la Amazonía. Y hablan, por ejemplo, como en la Amazonía por muchos siglos existen, o sea, existen fiestas de drag queens, existen celebraciones de disidencia sexual. Y, o sea, mi amiga Rafa Bicur puede hablar más de eso. Mañana va a hablar más de la Amazonía, pero siempre es algo que estuvo presente también en el modernismo, o sea, el modernismo, la idea de moderno es como muy gestionable también, ¿no? ¿Qué es moderno, finalmente? Entonces, Ticuna y Pic hablan mucho de que el moderno está presente también en los pueblitos de Amazonía, que nunca, o sea, la diversidad sexual siempre estuvo allá también, incluso en el momento postcolonial, ¿no? Y ella plantea que es como una idea de cosmopolitanismo, ¿no? O sea, que existe también el cosmopolitanismo de la diversidad sexual en la Amazonía. Y hoy en día hay también un movimiento transancestral de varias partes de comunidades indígenas queer de Brasil, LGBTQ y a más, ah, para pensar como ancestrales comunes, ¿no? ¿Quién son estos transancestrales que vamos a reivindicar, ¿no? Un ejemplo muy potente es Tibira, que acá tenemos en la izquierda de la pantalla. En 2016 se inauguró este monumento en honor a Tibira en la Plaza Marcílio Dias, en São Luís, Maranhão, Brasil, que es considerado el primer caso de homofobia, de crimen, de odio en Brasil. Entonces, a Tibira lo llamamos Chibira do Maranhão. Tibira es una designación tupinambá para la diversidad sexual. Entonces, no es propiamente el nombre de esta persona, sino que fue un investigador que se llama Luis Moch, que empezó a investigar la historia, ¿no? De esa persona que fue asesinada y lo nombró como Chibira do Maranhão, ah, por ser un Tibira que habitaba en estos territorios de Maranhão, ¿no? Y luego Tibira se volvió este mártir, es considerado el primer mártir no heterosexual cisgénero de Brasil. Y este crimen fue un crimen de odio muy agresivo que pasó en principios del siglo XVII. Y hay hoy en día entonces
reclame que Tibira es un ancestral indígena queer, es un ancestral indígena queer, ¿no? Para no solamente los Tupinambá, pero para diversas comunidades de Brasil. Las ascendencias transvertidas son pensadas como fragmentos de saberes y estrategias de supervivencia para la afirmación de cuerpos disidentes de sexo y género a lo largo de muchas líneas temporales y diversas existencias, subvirtiendo a la idea de herencia sanguínea para pensar la construcción de imaginarios y saberes propios de una historiografía precaria y desconectada entre cuerpos desobedientes a la heteronormatividad. Es de Altmaier, que es un investigador de Río también muy querido. Entonces, eso es una vez más un punto de convergencia entre estudios transexuales, transgénero y indígenas. Y este es un campo de investigación todavía muy poco explorado, ¿no? No hablamos tanto de estos diálogos posibles, pero hay muchos. Acá está una otra representación de Chibira. Hay un movimiento también iniciado por este profesor que dije, Luis Mochi, desde 2014 para que Chibira sea reconocido como un santo queer y mártir de la comunidad queer en Brasil. Y más recién, en 2023, Celia Chacriabá y Erika Hilton, que son... ah, Erika Hilton fue la primera mujer negra trans en Brasil a ocupar una posición de poder, de lideranza también. Am, Ellas presentaron un proyecto de ley para convertir a Chibira do Maranhão en héroe de la patria de Brasil. Entonces, está pasando este movimiento también a un nivel de narrativas oficiales ahora, ¿no? Y es muy interesante. En mi doctorado también estudio en el pasado, en el periodo colonial, este tipo de representación la llamaríamos una acomodación cristiana. Las acomodaciones cristianas eran representaciones hechas por personas que no eran originalmente cristianas y europeas, que pasaban a incorporar entonces elementos cristianos, ¿no? En sus representaciones. Una vez más vemos las flores, ¿no? Que en muchas de las iconografías cristianas postcoloniales en Abya Yala podemos ver la presencia de las flores también. Eso muchas veces es un significante indígena en composiciones cristianas. Entonces acá este tipo de pintura está hablando con este legado también de una acomodación cristiana. Ah, y podemos pensar entonces que en tiempos contemporáneos esta acomodación cristiana está siendo también subvertida, ¿no? Y estos íconos están siendo también pensados como santos porque es la manera que opera el sistema que vivimos todavía en una esfera postcolonial y con muchos pensamientos todavía colonizados. Entonces, para que haya una legitimización de estos íconos históricos, ellos también pasan por una acomodación cristiana, ¿no? Para que sean legítimos como mártires. Acá yo traje otros ejemplos a lo largo de la historia de Tibero de Maranhão. Y es muy interesante porque ninguno de estos son de hecho Tibero de Maranhão, pero fueron asociados a esta persona asesinada con el tiempo por la manera efeminada que están siendo representados. Entonces, también eso también pasó por una mirada occidental, ¿no? En la construcción de esta iconografía visual. Y tenemos el ejemplo de Shikamai Kongo también, que es considerada la primera mujer trans africana en Brasil, ¿no? De herencia africana que fue esclavizada y que vivió en Brasil también durante el siglo XVII. Eh, Hay varios mitos sobre tanto Tibira do Maranhão como Chikamanicongo, como también la princesa Anastasia. Hay muchos íconos transancestrales que podemos pensar, que también pasan por la especulación, ¿no? Entonces, cuando pensamos en transancestrales, es importante tener en cuenta que vamos a pensar en la especulación también y que eso no tira la legitimidad de estos iconos históricos porque no hay suficiente documentación, porque no en este proyecto de colonialidad, obvio que no
era una intención que se preservara los datos sobre esas personas, ¿no? Entonces lo que tenemos son historias orales que fueron pasadas desde este periodo. Shikamaní Congo es pensada como que vino del reino del Congo y que fue una importante figura de resistencia en Brasil. Y algunas otras fuentes sugieren que fue liberada por Lorenzo de Almeida, que era un antiguo amante portugués, mientras que otras afirman que fue ejecutada o murió en la pobreza. Entonces, hay muchas fuentes divergentes, pero finalmente existen fuentes, ¿no?, que dicen que ella existió y que fue una mujer trans. Entonces, en términos de transancestralidad es lo que importa, ¿no? Pensar en ella como esta figura de reconexión ancestral a travesti trans. Yo voy Y en Brasil también, obvio, como soy brasileño, voy a traer muchos ejemplos de Brasil. Am, el carnaval es un lugar de mucha resistencia y de celebración de la disidencia sexual, ¿no? Desde sus principios. El carnaval brasileño procede principalmente del intrudo portugués, pero también con referencias a la Saturnalia, que es una antigua fiesta romana, y los bailes de máscara italianos de la Edad Media, y obvio con el sincretismo africano e indígena. ¿Ustedes saben qué es sincretismo? ¿Sí? No. El sincretismo es una idea de una mezcla de sistemas de fe distintos. Entonces, panteones distintos que se mezclan por el hecho de una dominación cultural. Entonces, en nuestro caso acá en Abya Yala, muy común que culturas africanas e indígenas que no podían más tener su fe preservada, no podían más como adorar a sus imágenes y a sus dioses, empezaron a hacerlo con los dioses católicos, ¿no? Con los santos. Pero finalmente detrás de los santos están adorando también imágenes disidentes. Y, y eso todavía sigue, o sea, muchas veces en la cultura popular en Latinoamérica, ¿no?, que llamamos Latinoamérica principalmente, am, existe el sincretismo y a veces ni siquiera sabemos, o sea, porque ya está diluido en la historia. Y, pero finalmente, o sea, tenemos Madonas negras, Madonas morenas, ¿no? Y también que muchas veces están significando estos transancestrales y personas que ni siquiera estamos conscientes, pero que están detrás de la adoración cristiana, ¿no? Católica. Y bueno, y el carnaval entonces se desarrolló. Acá yo traje este ejemplo del primer carro alegórico en un carnaval de Río en fines del siglo XIX. Y también un ejemplo ya más elaborado del carnaval en principios del siglo XX. Una persona que fue un ícono del carnaval desde el principio fue Eloína dos Leopardos, que fue la primera reina de batería, la reina de la percusión, que así la llamamos a las mujeres que están adelante de las escuelas de samba y que van a ser como la figura principal femenina, ¿no?, que va a guiar el movimiento de la escuela de samba, de la coreografía, del ritmo. Y ella era una mujer trans. Y Jorge Lafon, en la Emperatriz Leopoldinense, otra escuela de samba también. Era un ícono queer también, ¿no? Una bicha babado, una marica negra subversiva, que fue un ícono también para muchas de nosotras. Y acá Rafa Biquir, que también es una artista muy emblemática brasileña que está entre nosotros. Este trabajo de Rafa estará en la exposición del Espacio de Arte Contemporáneo. Y en este trabajo de Rafa, ella trae iconos disidentes de la historia de Brasil, ¿no? Iconos negros también, mujeres trans, iconos travestis y maricas.
Acá está Georges Lafon, otra vez, y Leona Vingativa y Madame Satán. Mañana y en la exposición van a poder ver más de estos trabajos. Yo traje también las Hermanas Brasil, Irmãs Brasil, con este trabajo que me parece que es muy pertinente para este momento también que estamos viviendo. Se llama Travestis, la Palestina del mundo. Y cómo podemos pensar también estas convergencias y diálogos de las disidencias de los pueblos oprimidos en un nivel global también y ser solidarios, ¿no? A las desigualdades y opresiones colectivas. Entonces acá ellas están ya antes de que rompió esta parte peor de la guerra que está pasando ahora, ellos ya estaban como poniéndose en diálogo a Palestina, ¿no? Y pensando entonces esta visualidad que remite tanto a Brasil y las tarveces de Brasil como a Palestina y esta iconografía musulmana. Ah, y, y obvio, eso también es un comentario a la realidad brasileña, ¿no? Brasil es el país que más mata a las travestis en el mundo, a las mujeres trans y travestis. Y tenemos muchos crímenes de odio para, ¿no? Hacia la comunidad queer. Entonces, muchas agresiones físicas, mucho discurso de odio, aunque haya mucha resistencia también, ¿no? Entonces en Brasil es esta ambigüedad muy grande, que tenemos muchas de nosotros, pero también mucha violencia hacia nosotros. Yo traje también esta serie fotográfica de Transmorfos, que ellas hicieron en colaboración con Federico Favo, para pensar también esta noción de imaginación radical de las disidencias y algo que es un movimiento muy común en las disidencias también, que es como somos nombrados, no nombrados por la violencia y luego muchas veces nos toca subvertir esta violencia y incorporar también, o sea, si nos llaman monstruos, somos monstruos, ¿no? Entonces, si somos las maricas, las degeneradas, entonces en el arte también eso se vuelve un canal de expresión de esta idea de degeneración que fue siempre puesta, ¿no? Y ahora entonces incorporamos eso también como parte de nuestras visualidades. Traje también estos ejemplos así, también iconográficos, ¿no? De Alice Yura y de Eddie de Bernardini, como figuras de poder, ¿no? Mujeres trans como figuras de poder y de veneración, de continuación también de legados ancestrales, aunque muchas veces o sea, muchas veces tenemos que negar estos legados para después también incorporarlos como nuestros, ¿no? En el caso de Alice Yura, que viene de la diáspora asiática también en Brasil. A Castiel Vitorino, y acá un ejemplo también de Anís Yaguá y Sumé Aguiar. También pensando como formas afuera también de esta gramática de sufrimiento, ¿no? Pensando entonces los matrimonios, las celebraciones, de la noción corporal más allá del biológico también. Bueno, yo voy a mostrar un poquito ahora de mi trabajo, que también te suena mucho con eso, para que tengan una idea. Entonces, yo trabajo mucho con video, bueno, porque mañana no voy a hablar sobre mi práctica, entonces voy a aprovechar estos 15 minutos un poquito menos que me faltan, para introducir un poquito de mi práctica, ¿no? Entonces, yo empecé mucho con dibujo y pintura en la Universidad de Brasilia y luego empecé a hacer mucho video y performance después que hice un intercambio en la Universidad de los Andes de Colombia, hace más de 10 años eso. Y este viaje, este intercambio en Colombia cambió mucho mi práctica también porque fui muy contaminado por el discurso artivista, ¿no? O sea, de la combinación de arte y política en Colombia en esta época. Ah, y desde entonces empecé a hacer mucho video y performance, instalaciones también, objetos. Entonces más al final y voy subiendo.
Entonces acá algunos ejemplos de mis pinturas. Si clican, después si quieren anotar mi website, pueden mirar con más calma. Ah, pero sí, es un poquito de mi trayectoria. Esta obra estará en el REAC, se llama La Celestial, a Celeste, que es un trabajo que hice con mi madre. Ella lo cosió, yo pensé el concepto y ella lo cosió. Entonces, es como esta actualización de este imaginario sincrético cristiano, católico también, como el catolicismo popular está muy impregnado. Entonces, cómo también podemos repensarlo, ¿no? Ah, tengo este trabajo que es un altar efímero a las figuras patriarcales de mi familia. Y tanto en términos, o sea, hay dos modelos. Este modelo es el GIF, ¿no? Que también es una reproducción efímera y virtual, pero también yo lo hago así como con pegatina. Entonces es como un altar que es hecho para deshacerse. Y esta es una serie que yo cuestiono también esta idea de cuerpo occidental, ¿no? Y resultado del sujeto moderno. Y estos son emblemas matriarcales que hago en homenaje a mi familia maternal, que es una familia muy matriarcal. Entonces también son imágenes muy sincréticas, que mezclo también elementos de las culturas que informan mis orígenes. Este para mí, por ejemplo, significa Colombia también, aunque hay Brasil acá, pero esto fue en Colombia, yo chiquito. Acá tenía 3 años en Colombia. Am, a ver. Esta película yo hice en colaboración con varias artistas disidentes de Abya Yala, la parte que llamamos Latinoamérica. Se llama Ascensión y Caída de las Bichas, de las Maricas. Acá está Rafa Bicuirden otra vez. Y hay muchas amigas y artistas, Blas Pachacuir, de Ecuador, que ahora están en Estados Unidos. Liz Paraíso, de Brasil, con Georgia Narciso, que Liz Paraíso está en Francia. Las travestis y maricas están dominando el mundo. Y Ventura Profana, que también está a todas partes. Esta película está disponible con subtítulos en español en mi website, si la quieren mirar. Es una película que piensa justamente esta idea de mitología y espiritualidad disidente. Entonces, es como, mejor dicho, son como entidades que creamos juntas, am, imaginando entonces cómo sería esta espiritualidad queer y porque seguro que existimos en un nivel espiritual también, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta mitología contemporánea pensando esta ancestralidad queer? Esta serie se llama Serie Sincrética, también son varios trabajos pensando cuestiones distintas de mitología. En ese trabajo con Ana Mateus Abad y Avaf, híbrida, esta es Ana Mateus Abad. Pensamos una actualización del mito de la medusa en una perspectiva no binaria. Capicarán es un trabajo que yo estoy performando como esta figura mitológica de las sabanas de Brasil, que es a donde crecí, en Brasilia. Entonces también tiene esta noción de transancestralidad con la naturaleza. Y Sinfonía Lunatic también estará en nuestra exposición en el espacio de arte contemporáneo. También es en parcería con Pavón, que está acá. Acá está Pavón performando conmigo. Y utilizamos la drag queen, que es un personaje de Rafa también, Uhura Queer, como inspiración para este modelo 3D, que también fue la imagen visual, ¿no? La identidad visual de este simposio, que lo hice en colaboración con Atelier Chinela, en Brasilia. Y el último video que hice, que fue con mi abuela, Jurema Sagrada. Acá tenemos el trailer. Yo voy a mostrar el trailer
Es un trabajo que pienso mucho también la cuestión de secretismo religioso, pero también una noción de tecnosecretismo. Entonces, cómo este sincretismo también informa mi manera de producir mi arte, ¿no? En términos de composición, de elección de colores. Y fue hecho en el contexto de un premio en Canadá que gané en homenaje a Augusto de Campos, que es un artista concretista brasileño. Debería haber sonido, pero no está. Mm. ¿Será que si apagamos? Yo creo que sí. Pero ¿será que apagamos entonces el estéreo, el parlante? ¿Puedes apagar el parlante? Sí, ¿para qué? Para lo que deberíamos es conectarnos al parlante por Bluetooth. Sí. Pero ahora sí, ya tuvieron una idea. Bueno, ahí está. Bueno, es esto. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a abrir para un momento de preguntas. Me pueden preguntar lo que quieran. Es el momento. Puede ser algo bobo también, cualquier cosa. Decimos también lo mismo que no dejaban esto, que se manifestaran su sentir, ¿no? Estar en una iglesia o en el oficio para poder sí, marchar o hacer los desfiles. Y bueno, después se perdió la cosa de Mantis Africana, perdió y después se construyó otro relato, que fue Transporte, la banca, la chica, y otras expresiones más que de repente fueron perdiendo, pero bueno, eso. Pasó lo mismo acá también, pasó lo que contaba de sincretismo. Gracias por compartir. Sí. Es una historia muy común para muchas de nuestras culturas, ¿no? Sí. También la cultura como también indígena o de pueblos originarios acá, como en la parte más charrúa o guaraní, Mm. también fue evidente que la población afro como que se dejaban de una forma como sí marchar o estar en una iglesia, pero a la gente charrúa le cortaron totalmente, o sea, igual no totalmente, perdón, casi totalmente. Hoy en día se mantiene, pero le cortaron muchas cosas, y hoy en día están como de vuelta, como estamos, así como intentando intentar revivir o intentar sentir lo que era, ¿no? Ahí aparece el Chaguarate, que es como un feliz, el espíritu es el espíritu de la fuerza, del traje. Después está el Ñangarandú, que el Ñangarandú es como el avestruz, que significa dejar huellas, dejar memoria. Mm. Después está bueno, no me acuerdo el nombre, pero es el búho. El búho representa el mundo de los sueños, de los espíritus. ¿Eh? ¿Cómo? Que es como el mundo de los sueños, de los espíritus, de la memoria. Después está la serpiente, como la serpiente, que representa el uso de las plantas medicinales. Bueno, después está bueno, después está la figura más como, sí, como dual, que es como el hombre y la mujer, que no me acuerdo el nombre. Eh, bueno, hay como una historia también, ¿no? También está ritual de la luna llena. Hoy en día hay como comunidades y hay como también movimientos políticos que está bastante institucionalizado, eh, pero más allá de eso, como que se recuerdan ciertas fechas, se recuerdan ciertos lugares, y bueno, ahí está. Muchas gracias por compartir.
Es como, no, y eso es impresionante que tengas esta conciencia, ¿no? De la historia local, porque, o sea, yo cuando estaba en el pregrado, yo no sabía tanto como parece que ya sabes. Entonces, sigas así. Sigas curioso. Mm. La transición de Duarte en un mundo tan tecnológico y también muy racista, Mm. sobre la temática que más involucra Duarte, que es el territorio indígena, los, eh, la tecnología, digamos, es una herramienta que a vos en este momento te está aportando con tu discurso que te da Duarte. Eh, Más que nada, cómo te... Y es como justamente la conciencia de tu ancestralidad es la que te está dando en este momento la fortaleza para incluirla tecnológicamente. Yo puedo decirlo así. Interesante esta pregunta. Ah, gracias. Sí, es difícil, ¿no? Es un shock también, ¿no? Mm. Que es, a veces es como, duele Ujú. y se siente. Es violento, sí, es violento. Yo siento que también, o sea, incluso solo de hacer este movimiento hacia el norte es un movimiento muy difícil, muy duro, que pasan muchas capas de traumas para sentirse legitimado allá, ¿no? Para luchar para este espacio y sentirme que puedo ocupar un espacio allá. Entonces es como uno tiene que probarse mucho más que los demás, ¿no? Y hacer, am, así, hacer mucho más. Y también sacrificar muchas veces sus modos de visión del mundo también, ¿no? De existir en el mundo para poder también compartir estas herramientas con otras personas. Pero finalmente yo no me arrepiento que hice este movimiento porque siento que he aprendido mucho también. O sea, desafortunadamente este es el sistema que vivimos y yo creo que es como tenemos que entender también las herramientas que están ¿no? a disposición y cómo utilizar el sistema también, cómo hackear el sistema de alguna manera y ocupar este sistema para también poder compartir este conocimiento que muchas veces no es tan accesible, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no habían tenido una clase así antes, ¿no? Hablando de esas cuestiones. Y es algo que yo tampoco tuve en mi formación, ¿no? Ya están haciendo, sí, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿No? Es que de diversidad sexual, sí. justamente problematizamos. Sí. Y al respecto, lo que quería preguntarte era porque tú hablas de transancestralidad. Ujú. Entonces me gustaría que vos podés como profundizar un poquito más. Que nosotros hemos estado leyendo Ukraina, Ay, qué bueno. la cultura ancestral. Sí, sí, o sea, gracias también por la pregunta y por el comentario. Sí, yo dije en relación a las cuestiones sexuales, ¿no? Que como persona queer y marica, o sea, yo nunca tuve esta representación de esto cuando estaba en la universidad, ¿no? Entonces, y solamente voy a terminar un poquito de tu pregunta que hablaste de la tecnología también. Pero también eso también es importante, que es como pensar que la tecnología es algo que siempre estuvo en las otras civilizaciones también. O sea, hoy en día también vinculamos mucho la idea de tecnología con la tecnología occidental y con la hipertecnología, que es esta tecnología informatizada que pasa por los aparatos, ¿no? Pero la tecnología también puede ser ancestral, puede ser bailar, puede ser ¿no? Puede ser tejer, hacer herramientas, hacer otras cosas. Pero sí, o sea, y yo
el sincretismo para mí fue una manera, porque para mucha gente no les gusta hablar de sincretismo porque es una herramienta colonial también, ¿no? O sea, fue algo que o sea, que borró también las otras orígenes, ¿no? Pero a mí me gusta resignificar el sincretismo también como una manera que fue la única manera que tuve también de conectarme con otras matrices que informan mi familia y como las huellas que se quedaron o sea, o sea, por una cuestión que resultó del sincretismo también, que de alguna manera pudo preservar algunas huellas, ¿no? Y ahora para la cuestión de María José, am, la cuestión de transancestralidad. O sea, yo pensé la idea de transancestralidad por una clase que tomé en la Universidad de Montreal, que fui como estudiante invitado, y con la profesora Ana Laís Hernández, que es una profesora cubana, que de hecho fue la primera profesora de historia de arte en Montreal latina a ocupar esta posición. Entonces también abrió muchos espacios para otras personas latinas estar en allá. Ella, como otras personas, muchas mujeres latinas de Montreal son las que están haciendo el trabajo de base, como muchas veces es así que pasa en la historia. Ah, y en esta clase ella hablaba de la idea de trans en la arte contemporánea, en el arte contemporáneo, lo siento. Entonces pensaba la idea de trans como un radical, o sea, todas las veces que utilizamos la palabra trans, antes de una palabra, esta palabra se complejifica y es una ampliación de lo que significa la palabra misma, ¿no? Entonces utilizamos mucho, por ejemplo, transdisciplinario, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este cruce de varias disciplinas y que no hay tampoco este origen propio? O sea, todo se vuelve más, ¿no? Así fluido también. Entonces, y ahí en esta clase fue a donde yo me expuse mucho a este conocimiento sobre pensar el trans, no solamente la transexualidad, o sea, ya pensaba sobre eso, pero ahí sí también pensé más teóricamente a la idea de trans y luego pensé, ¿por qué no la idea de transancestralidad? Yo leí un ensayo de María Lucas, también que es una actriz brasileña que es escritora también, una mujer trans, que utiliza ese término, transancestral. Y también tomé una clase durante la pandemia que ya estaba también interesado por este tópico. Se me olvidó ahora a las personas que enseñaron, pero y ahí fui construyendo, ¿no? O sea, este concepto. Pero estas personas hablaban de transancestralidad a partir de la perspectiva transsexual, ¿no? O sea, como pensar, Y hay sí, mucha potencia sí, justamente para repensar las sexualidades contemporáneas, pero en relación con esas ancestralidades borradas. eso, exacto, Un concepto muy rico, digamos, como para potenciar esta ancestralidad futura, ya por alguna manera, ocupando un poquito más menos, ¿no? La eso, cuestión de que el futuro sí o sí debe ser ancestral. eso. Es una idea de ancestrofuturismo, ¿no? Este movimiento se llama ancestrofuturismo y, y me encanta el retrofuturismo también, a la idea de siempre mezclar elementos antiguos con contemporáneos y modernos, o sea, pensar el presente como un resultado del pasado y del futuro, ¿no? Y de esta interconexión. Y sí, entonces yo amplié la idea de transancestralidad porque vi estos diálogos también posibles de otros modelos transancestrales que están conectados a la naturaleza, al territorio, a todo eso. Sí. Eso, sí. La palabra que abre eso, todo uruguayo, una palabra mala, encargada significa una especie de borramiento. Eso. Ujú.
Los espacios, digamos, que han permitido desde la ciencia, que facialidades y todo. Claro, en ese sentido, en este contexto de la fuerte espíritu borrador que sigue hablando del sincretismo como algo malo, igual que en realidad es histórico de borrar. Sí, Me parece interesante de la propia experiencia teórica, ¿no? La propia América, es decir, de la realidad, pero somos sensibles mucho de algún modo resumen la historia en la que todo confluye. De algún modo también desde Carlos Melo, que es responsable de tareas para el ministro de la Iglesia, no es solo africano, parte africano, estamos bien de nada, no sé si vos te preguntabas así o otra vez has contado mi ser, si fue la palabra, son muchos, ¿no? La revelación que gracias. En mi doctorado yo hago una exposición de eso, o sea, de la faz más violenta del sincretismo y también de los discursos nacionalistas sobre mestizaje y todo eso. Incluso en esta sección yo llamo eso del espíritu blanco. Yo como nombro como si fuera una entidad, el espíritu blanco. Y también un modo de pensamiento que también está en mí como una persona mestiza. Entonces es como un fantasma que tengo que lidiar conmigo mismo también. Am, y, pero también me gusta siempre como historiador y persona que enseña a exponer cosas para que ustedes piensen, ¿no? O sea, no necesariamente tengo la respuesta para todo. Entonces también me gusta mostrar varias perspectivas y ustedes desarrollan sus percepciones también. Entonces, en el caso de sincretismo, por ejemplo, yo hablo de sincretismo. Por ejemplo, voy a hablar del altar Tupinambá actual también, que es súper sincrético y hablo del transculturalismo, que viene de una herencia Tupinambá en Brasil también. Pero, y hablo de confluencias, que es un término de Negro Bispo, que es un activista de quilombos en Brasil, que ya murió, pero que fue muy importante para pensar los quilombos. ¿Sabes qué son los quilombos? Que son espacios de residencia afro. Entonces, él utiliza, por ejemplo, la idea de confluencias y no sincretismo, que es para pensar entonces que, o sea, es posible coexistir y no interactuar sin que uno domine al otro también, ¿no? Entonces, me interesa tanto repensar la idea de sincretismo como algo que finalmente es lo que tenemos como huellas para también reconexión ancestral, pero de una manera crítica y también proponer otros modelos posibles, otros términos que puedan ampliar para contextos más coexistencialistas, digamos. De nada. ¿Algo más? Mm. Pero ahora, por ejemplo, para mí, aprendí gracias a este encuentro que como que hay una diáspora. Yo no sé muy bien qué significa diáspora, pues pero creo que hay, en este momento, una diáspora como habla país. Ahí no me sale la palabra, perdón. La dije, pero no me sale ahora. Ya no, habla. Abya Yala. Ujú. Y africano, ¿no? Porque siento que el territorio está. Bueno, entonces, ¿qué pensaban en relación al derecho, no? ¿No? Esto del derecho en un momento decía que era como esto, como que las mujeres y las negras, maricas, ¿no? Como que tienen una minoría de derechos. Ujú. Entonces, ¿qué relación pensábamos y pensaban antes en relación al derecho? Porque también que es un derecho constitucional, es algo que nos protege, es algo que nos vulnerabiliza. Mm. ¿Qué relación tenemos con esta realidad, no? O sea, queremos ser amparados por el artículo no sé cuánto, pero en la realidad nos contaminan, nos matan, nos encarcelan. ¿Cuál es la relación con el derecho si se lo ve? Porque también yo siento que a veces, siento que también a veces puede ser un poco necesario también,
porque no tenemos la capacidad de poder defendernos, o sea, porque requieren armas, requieren leyes, y porque nos cuesta mucho poder resolver una amenaza territorial o una amenaza constitucional, como tendría que haber un movimiento popular muy fuerte que pueda revalidar como ciertas cuestiones legales. Entonces, en ciertos puntos, ciertas personas o ciertos momentos uno puede apelar al derecho. Pero bueno, ¿qué pensamos del derecho sabiendo que también es una construcción colonialista, ¿no? Blanca, heterosexual, o bla, 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 bla. Ujú. Ah, También una pregunta muy compleja que tiene muchas respuestas posibles. Pero gracias. La diáspora son como pueblos que se desplazan. Puede ser por cuestiones territoriales, de guerra, de conflictos, de colonización. Eh, es un término muy común utilizado en Abya Yala para pensar la diáspora africana, o sea, porque fue una diáspora muy significante. Incluso otro término que se utiliza, por ejemplo, en Brasil por pensadores negros afrodiaspóricos es África Latina, por ejemplo, o sea, pensar que también podemos resignificar, o sea, todo finalmente son ficciones que compactuamos colectivamente, ¿no? Y luego se vuelve realidad, ¿no? Porque hoy en día casi todo es nombrado por los espectros colonialistas, ¿no? Entonces América viene de Pedro Américo, el colonialismo mismo viene de Colombo, ¿no? Entonces, es un movimiento que es muy difícil que se deshaga totalmente, ¿no? Pero finalmente es un punto de negociación y de disputa, ¿no? ¿Se dice disputa? Sí. Es un punto de disputa y en la academia también podemos disputarlo. Entonces, por eso estamos también en la academia, para pensar cómo resignificar, renombrar y finalmente con el tiempo eso puede cambiar con la fuerza del pensamiento y de la colectividad, ¿no? Entonces, cuanto más personas se interesen por este cambio, por eso es importante estar en acá, escuchando y tal vez van a buscar sus propios términos o que las cosas que se identifiquen cuando sean artistas, cuando sean historiadores, ¿no? O curadores, curadoras. Entonces, la palabra tiene mucho poder, como dije, ¿no? Entonces, tienen que pensar en todo eso, cuáles palabras, cuáles conceptos, cuáles nombraciones quieren a, hacer parte en su construcción de esta historia que estamos hablando. En la segunda parte de de tu cuestión, o sea, hay varias maneras de resistencia y de diálogo crítico con el mundo. Depende finalmente también de cuánto aguantas, cuáles son tus límites, ¿no? No podemos salvar del mundo solas, no, no es posible. O sea, podemos hacer micropolíticas, ¿no? Yo creo mucho en la micropolítica, en grupos y núcleos específicos que están actuando ahí. O sea, estar en la universidad pública en Latinoamérica ya es una resistencia política muchas veces, ¿no? Enseñar y luchar para que el conocimiento llegue hasta ustedes y ustedes también estar acá, ¿no? Ah, escogieron el arte, escogieron algo que es muy precario en el mundo también, ¿no? Que es muy competitivo, pero finalmente hay muchos caminos también. Entonces, el camino del conocimiento puede ser un lugar de resistencia y de disputa también, ¿no? O sea, el camino del arte, el camino de la enseñanza, el camino del microactivismo, el camino de comunidades agrícolas, el camino de los grupos de minorías que se articulan, que uno se siente perteneciente, ¿no? Y construyen como redes de apoyo más allá de la familia. Ah, todo eso. Sí. Creo que tenemos como todavía tiempo para una pregunta. O si no, mañana también, si quieran, piensen
y mañana todavía tenemos más espacio para que me hablen. No se sientan intimidados por mí, pueden hablar, yo soy como ustedes. Me encantaría, por favor me digas a dónde. Quiero también ir al candombe, quiero conocer. Nos lleven porque estamos hace 2 días solamente, o sea, y solamente conocimos el domingo de Montevideo, súper aburridos, todo cerrado. Entonces estábamos como, esto es Montevideo, no puede ser. Fuimos al karaoke, estaba cerrado. Entonces, yo, sí, me pueden recomendar qué queremos. Y nos quedamos por 2 semanas más. Entonces, sí. Y vamos a hacer obras inéditas también. Muchos de nosotros vamos a trabajar en trabajos nuevos que están en la exposición. Entonces, voy a hacer mi último video de la serie Sincrética, que será el último de esta serie, que empezó en 2019, que se llama Charme, y que voy a hablar mucho de la mitología de San Jorge con Ogún, que es la referencia africana, ah, y de otras cositas más. Sí. Mm, Entonces, bueno, entré a una normativa y esto, ¿no? Pero me parece súper interesante como este diálogo y a su vez esta cuestión eh, de la separación entre las figuras patriarcales de su familia y las figuras maternales de su familia. Entonces me pareció como súper interesante la mezcla y el diálogo, porque creo que también resume la mezcla y el diálogo que tenés como persona mm. que vive en un mundo eurocentrista, pero que tiene búsquedas que no van por ahí de la cuestión. Entonces me pareció muy interesante. Muchas gracias. Sí, al archivo personal siempre me gustó, o sea, yo vine de una generación que era mucho de las fotos analógicas, de los álbums, ¿no? Y de mirar mucho este pasado y recordar del pasado. Am, y eso sí informa mi práctica también. Y por ejemplo, en esta obra, El último patriarca, algunos de estos hombres solamente tenían estas fotos, o sea, fue la única foto que tomaron, ¿no? Porque también era algo caro en esta época o de poco acceso. Entonces, esto me interesa también, o sea, aunque sea una postura muy también que viene de esa herencia eurocentrada, también dice de esta misma herencia, ¿no? De cuáles personas pueden accesar a este tipo de tecnología que pueden ser perpetuadas en la historia o no. Entonces, pues nos puede llevar hacia también muchas direcciones. Mm, mm. Y hay un de archivo de la documental y esta cuestión como de generar como familia, como esta cuestión de la alienación de su propia familia biológica y la construcción de un nuevo mecanismo de supervivencia. Eh, Creo que tiene mucho que ver con el de lo ancestral. Mm. Que Sí, todo que ver. El Museo de Memoria Trans de Argentina. Sí. ¿Alguien tiene una cuestión en el Zoom? Se me olvidó del Zoom. ¿No? Bueno, entonces acá terminamos. Muchas gracias todo el mundo. Muchas gracias. Mañana nos vemos para más.